está usted? Bienvenido a este nuevo episodio de 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que esperamos que sea un momento agradable para usted, que no solamente discutamos aquí cosas interesantes, sino que le podamos acompañar también en un momento de su día. La verdad es que nosotros nos la pasamos muy bien haciendo este programa y nada nos gustaría más que saber que usted también se la pasa bien y que lo acompañamos un momento de su día. Así que bueno, hoy es un día muy especial porque, bueno, pues ya el mundo entero lo sabe. León XIV es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. El mundo entero estuvo pendiente de su elección. Hicimos ya un especial del Papa, pero hoy vamos a abordar otro especial sobre el cónclave, sobre papas que han influido mucho en este proceso, porque, bueno, sigue siendo una noticia. Va a ser una. Bueno, antes que nada voy a saludar aquí a mis compañeros. Ya me voy a arrancar yo. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a Álvaro también por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Qué bueno. ¿Y mi Fer? Muy bien, listo para hablar de los papas. Listo para hablar de los papas. Este papa, León XIV, va a ser un papa por muchos años, porque es joven, ¿no? Es joven, tiene... Y sano, ¿no? Se ve, o sea, sí, no, fíjate que una de las Sí. cosas que llama la atención es que al día siguiente de su elección como papa, hizo muchas cosas y entre esas ordenó al Vaticano publicar en su portal oficial su estado de salud. Que se ve Y parece ser, no, bueno, él corre todos los días 40 minutos. Sí, igual sí nos dura. Parece que va a ser un papado largo. Él estaba acostumbrado a correr por las calles de Roma, pues ya se le acabó, le comprarán una caminadora y correrá en la caminadora porque... Pues no, pero pues yo creo que ya le tocó caminadora, porque ahora ya todo el tema de la guardia papal, o sea, ya no es... Bueno, Castel Gandolfo no es un ranchito, ¿eh? No, pero O sea, ahí van de vacaciones, ¿no? Es como de De descanso. descanso. Sí, es un Es palacio como- de Bueno, ahí se descanso, pero está retiró. muy cerca Ahí de se Roma. retiró Benedicto Benedicto. XVI. pero no va diario. No. No, pero pues es que digo, yo creo que sí deben ser unos buenos 5 kilómetros corriendo no, seguro. alrededor ahí, sin broncas. Seguro, pero bueno. Y sin que nadie lo moleste y con la guardia suiza No, ni detrás. tiempo le va a dar. Sí. El mundo está de cabeza. El Ni mundo- tiempo. Sí, pero realmente, o sea, ¿cuál es el rol? No se niega la figura política del papado como tal en la historia, y hoy lo vamos a ver, y actualmente, pero al final del día como tal no tiene un rol así de es que hoy tengo que firmar No, sí. tal No, acuerdo, no, si tal lleva que- toda una o sea, agenda no, y tiene sí. una agenda lo sí, más sí, complicado del claro. no, claro que sea, digo, hasta Oprah Winfrey, pero mi punto, digo, no es que no tenga nada que hacer, mi punto es que no es como un gobernante de un estado que sí tiene una serie de funciones obligadas, como todo lo que te mande el Congreso, ¿no? Cosas de ese tipo. Claro. O sea, claro que No, tiene sus pero cosas claro que es hacer. el jefe del Estado Pontificio. Claro. Y es el Sí, jefe de la y iglesia, católica. de la iglesia más extendida en el mundo. Sí, yo creo que no le va a dar tiempo. A ver, Que ahora tiene, y además tiene, Obama corría. está llegando en un momento muy Muy complejo. complicado. Lo van a obligar mucho a... Trump se la o sea, pasa jugando es un golf. es un hombre que tiene que negociar entre lo que ha pasado con la iglesia, creo yo, entrando ya en materia. Lo que ha pasado con la iglesia es que viene ahora de un papado de Francisco que fue muy conflictivo porque era un hombre que quería que la iglesia se acercara y cambiara y Sí, demás. movía muchas fronteras. Movía sí, muchas cosas. claro. Y ahora le va a tocar conciliar. Él de verdad va a tener que ser un conciliador, a pesar de que dentro de todo esto y dentro de ser un papa americano y de ser medianamente peruano, Ujú. ser un hombre, se dan cuenta de una cosa, normalmente todos los papas hablan en su idioma materno. Y Español. habló exclusivamente en español, no habló en inglés, No, siendo un es papa hijo de americano. española. En español, en Es italiano hijo y en de- latín. Es Sí, hijo de español. entonces algo muy especial. Yo creo que le va a tocar, ahora sí, como son los concilios, él va a tener que ser un conciliador, va a tener que hablar con todos, va a tener que ser muy inteligente y va a ser un hombre que le toca algo muy difícil, un mundo muy convulsionado. Creo que va a tener que hacer muchas cosas. Vamos a ver qué continúa de Francisco y qué Es no. que ese es el ángulo interesante ahorita que acabas de tocar.
porque, y es curioso, digo, y seguramente sí habrá quien lo haya dicho, pero yo no he oído mucho del legado de Francisco, y yo creo que si se le va a recordar de alguna forma es como el papa que llegó a agarrar el toro por los cuernos, y tú lo dijiste, y claro que fue polémico, relativamente corto papado, ¿no? Relativamente corto, porque llega en un momento en que está muy cuestionada la Iglesia Católica y que todas las cuestiones alrededor de se han politizado a tal grado que sí, yo creo que a este Papa le toca ser precisamente un mediador, ya que el anterior fue un poco más, vamos a decir, radical hacia la izquierda. Entonces sí le va a tocar ser el conciliador, como dices, ¿no? Pero es interesante ya desde ahorita ir viendo cuál va a ser el legado, la visión de la historia respecto a este Pero papado, ¿no? eso es eh, creo que es un error de óptica, querer ver al Papa en el espectro de la izquierda y la derecha. No hay papas de No. izquierda y no hay de derecha. Ellos están en otro discurso, que es el discurso de la Iglesia, que es totalmente distinto. Y ahí se inscriben otro tipo de cosas. Vamos repasando la historia para entender hacia dónde Nada van más las dos cosas. cosas rápidas. Desde la entrada del primer simbolismo, ¿cómo se viste el Papa? Ujú. Francisco viene de vestir todo de blanco, no usa su estola. Ujú. Cuando llega no usa estola, su anillo no es de oro, es de plata con oro y La cruz de usa sus acero. zapatones. Este hombre ya usa una estola, usa el rojo por el símbolo de la sangre de Cristo, Ujú, pero sigue usando zapatones. ujú. ¿Sí? Y se queda con su cruz de cardenal. No usa una cruz nueva del papado. Entonces, desde ahí, y su Ah, nombre, y León XIV. León ¿Por qué? XIV. Porque León XIII fue un papa que cambió muchas cosas de la Le tocó un brinco iglesia. importante, Le ¿no? tocó un Muy brinco y a significativo. este le Claro. está tocando otro. Entonces Sí. creo que todo ese simbolismo y demás, y ya lo veremos, porque tiene muchas cosas por hacer y mucho Ah, no, trabajo. bueno. Hablemos de los antiguos y de los cónclaves. De los antiguos y de los actuales, vamos hablando a ver, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a arrancar por las primeras elecciones papales, que se dan hasta el siglo V. En los primeros siglos de la Iglesia, la elección del obispo de Roma, es decir, el sucesor de Pedro, el Papa, no seguían un proceso tan formal como actualmente lo vemos, que van los cardenales y se encierran en la Capilla Sixtina No. y votan y el humo blanco y el humo negro. Es hasta el siglo V cuando empieza a formalizarse la elección de los papas como hoy más o menos la vemos. Y no solo la elección de los papas, sino con el Papa León I, que estuvo del año 400 al 461, incluso es cuando ya se utiliza la palabra sucesor de Pedro para poner al titular del episcopado en Roma. Entonces, bueno, ya desde ahí hay un cambio importante y en un principio eran elegidos como todos los obispos en aquel momento, ¿no? O sea, de manera popular, una elección popular. Pero se dieron cuenta que había muchísimos grupos que empezaban a tener conflictos entre ellos por una cuestión de poder. Claro. Y es cuando llega hasta el 590, 604, que es San Gregorio el Grande, este papa, que él ya es el que se encarga de confirmar que el nombramiento, pues se tiene que hacer un nombramiento ya de los obispos más formal, de cómo se va a interpretar este derecho canónico, que es su marco normativo, cómo aprobar las resoluciones de los concilios. Entonces ya ven esa necesidad, ¿sí?, de formalizar este proceso, ¿no? Ujú. Y pues así se va dando. Incluso nos dicen que entre el siglo V y el siglo VIII, el Papa, que es recién electo, tiene que estar autorizado por Sí. el emperador de Constantinopla, O ¿sí? sea, Para que sea legal. O sea, claro. no tenía que pasar por aquel emperador. Siempre una cuestión política y Bueno, Es que así lo sí. es, O sea, finalmente. el concilio de Nicea, que ya es en el 356, es el que formaliza la autoridad papal como tal. Antes había obispos metropolitanos y sí, el de Roma tenía una preeminencia, pero no realmente no un nombramiento como tal. Entonces Hasta el es quinto, hasta el Constantino, siglo sí. V. Y en el quinto es cuando se formaliza la sucesión, pero esta relación de poder
entre Constantinopla, Bizancio después y Roma, se mantiene toda la Edad Media, curiosamente, aun cuando ya están Sí, sí. separados y después del cisma de Oriente, las iglesias se separan, pero la preeminencia política, pues bueno, el mismo Sacro Emperador Romano Germánico busca la aprobación de Oriente. Entonces hay una relación de poder constante allí, porque el poder militar realmente ya seguía en Oriente. En Occidente ya se había feudalizado todo. Ahora, ¿Y quién, sí, Ay, perdón, y después quién los propone, también aunado a esto, pues son esas familias, no de nobles, curiosamente, aquellas familias más bien que eran pudientes, que eran Ujú. ricas, sí, y entonces aquí viene un problema porque pues que queremos apoyar qué familia tiene más dinero, vamos a apoyarlo, pero entonces, por ejemplo, vienen muchos estos problemas entre lo que es Italia y lo que es Alemania, ¿no? ujú, Y por aquí nos los dicen, por ejemplo, Otón I el Grande, ujú. es el que empieza a entrar en este tipo de conflictos. Y creo que los papas hasta muy poco tiempo todos eran italianos. Sí, Ujú. bueno, Pero el sí, primero no No italiano pero, fue Carlo Voltila, Moctila, que que es pero fue también hubieron, Juan polaco. pero Pablo. antes también hubieron africanos. Ah, O no, sea, sí, la de otra hecho vez hubo un papa pasaron negro que fue de todo, África bueno, del Norte. sí, sí, pasaron sí. toda una serie Sí, de... sí, Sí, no, sí. pero Estamos Entonces hablando es de la era moderna, sí, de sí. la era Y moderna. españoles Entonces. 2. Españoles 2. Dos. Bueno, a ver, vamos por No partes. sabía. Veo, todos aprendemos hoy. Ahora, cuando hablamos también de esta elección que acabamos de pasar, pues no pasa desapercibido que es el segundo papa consecutivamente nombrado que apunta a América, ¿eh? Sí, y Que América del Sur. bueno, América en su conjunto, América Sí. del Sur argentino, ahora Ajá. un papa de los Estados Unidos con fuertes Con lazos algunas en pendientes Perú, ¿no? peruano. ¿No? Entonces, no deja de llamar la atención que algo Pues, atrae a los electores del Papa que ya van 2 veces que apuntan a Pero América. es que es a lo mejor increíble se- porque donde hay Ujú, más creyentes, perdón, ujú. es en Latinoamérica Sí, la Claro. y suma la iglesia más rica del mundo y eso la iba, que aporta más dinero es la de Estados es la Unidos. de Estados Unidos. Bueno, Sí. O sea, esta mezcla es Totalmente lógica. totalmente lógica, ¿no? O sea, es Donde están los feligreses, que serían y los donde está el votantes, dinero. ¿no? Y donde está el dinero. y bueno, esto de que los papas adopten un nombre a la hora de ser electos papas, o sea, los cardenales adopten un nombre a la hora de ser electos papa, parte de 1913. Mm. El Papa Lando duró 6 meses, o sea, hasta eso fue muy poquito, pero destaca por una razón: ningún otro papa en la historia se ha llamado Lando. No. O sea, hay Lando primero y nadie Sí, más Lando. lo ha Eso tomado, suena ¿no? dando carricias de Star Wars. Y fíjate que hay algunas reglas, por ejemplo, hay nombres que están prohibidos que tomen los Pedro, por ejemplo, no pueden ser Pedro. O Judas, No, me porque imagino, o sea, a partir del siglo V y de hecho es el sucesor de Es Pedro. sucesor Entonces, de Pedro, entonces hay no puede manera. ser Sí, Pedro, no. Pedro. Ujú. Entonces Pedro Pedro ni II. tampoco pueden ser José, Ni Jesús, ¿no? por supuesto ni Jesús. Ni Judas, ¿no? ¿O No, sí? Judas sí pueden haber quien ¿Ha quiere, habido pero un papa que se llame Judas? no que yo sepa, no que yo lo haya leído, pero Este es el 267 267 papas ha habido. papas. Y en algunos puntos de la historia ha habido hasta 3 papas al mismo tiempo. Ah, Sí. No, pero, ¿no? Bueno, en el 955 eligen a Octaviano, ni más ni menos Así que un es. laico de 18 años Ujú. y que le además dijeron, ateo. no ateo, un laico. Laico. O sea, ni sea, siquiera no. monje, ni siquiera sacerdote. Sí, o sea, laicos es cualquier persona que es parte de la Iglesia Católica, pero no está consagrado ¿no? Es un laico. Ni a Bueno, monje llega. no, es una persona normal que va a misa y punto, y que un día le dicen, Tú. véngase para acá, usted es papa. Oiga, pero yo tengo 18 años, usted a partir de ahora es Juan 12. Es que es lo que veníamos platicando. Eran apoyados por familias. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Papa Niño? Así es mejor sí. conocido. No era tan niño, pero Sí, sí, 18 años duró 6 meses, no aguantó pues, mucho. Él fue apoyado por Otón I, emperador de Alemania. Ah, Entonces, pues tenía 17, casi 18 años, y le dijo, vas como papa,
pues, un adolescente terrorífico, donde incluso enajenó muchísimos bienes de la iglesia para poder, para divertirse porque apostaba. Ah, híjole. Sí, sí, aquí tenía Ahí un te problema encargo. de apuesta, era adicto Era al juego. ludópata. Sí, Ludópata. Y ludópata. eso que no había un casino en cada esquina como ahora hay aquí, que hay casinos en cada Sí. esquina, ¿no? Y Sí, él ¿no? tenía que apostar ¿Y porque a qué tenía una apostaba? vida, A los no, caballos, ¿a qué apostarían en ese entonces? pues deudas de juego, pues las cartas siempre han Voy a existido, apostar, ¿no? porque hablando de apuestas, Pau, sorprendió en esta elección de León 14, las apuestas que había en El torno filipino, el a filipino. quién iba a ser. O sea, Todas las casas de apuestas habrían perdieron eso, ¿no? porque, Todas perdieron. porque nadie apostaba por Por- por Robert I. porque hay una consigna entre los que saben de esto que dicen que al cónclave quien entra favorito sale cardenal. Sale O sea, cardenal. nunca votan a No los es muy favoritos común. favoritos. Siempre de los que se hablan, nos pasamos días escuchando, no, pues puede ser de África, de Filipinas, de no sé dónde, italiano, y oíamos muchos nombres. Poco se oyó de este. Y Sí, mucha no. gente pensaba que iban a volver a los italianos, Se que hablaba. parte de lo que se intentaba es que regresaran los papas italianos, los papas más conservadores, que regresaran, ¿no? Tal vez no izquierda y derecha, pero conservadores y Ahí liberales. sí, no, ahí sí, le pero, podemos ponerle pero, el no, término, pero ¿no? no en torno a una política social, que es lo que define la izquierda y la derecha, sino conservadores y liberales en torno a preceptos de la iglesia, que lo hace distinto, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasó con este Papa Niño? ¿Se Ah, murió? ¿Por qué no, dejó de no, ser no. Papa? No. Bueno, sí se murió. Fue por eso, pero cómo murió es lo trágico. La cuestión es que él tiene que apostar y conseguir dinero para poder continuar con su vida tan escandalosa. ¿Sí? ¿Cuánto de vida? Él, Que no, siendo fíjate, Papa no te era alcanza. apoyado por pandilla de asesinos a sueldo. Anda. Y por ahí leí, ¿no? Bellísimas Que personas. convirtió el Palacio Pontificio en un burdel repleto de muchas amantes. Incluso platican, o bueno, se dice que violó a varios peregrinos dentro Ándale. del templo de San Pedro. Y un día está en el pleno acto con una de sus amantes y es descubierto por el esposo del amante, y entonces el esposo se pone furioso, lo Se empieza, molestó un lo- molestó se un molestó un poco. poquito, pero no le ha dado una paliza ¿Al Papa? al Papa, que a los 3 días murió a consecuencia ¿De la paliza? de la paliza. Una papaliza. Por eso ya no siguió siendo Papa. No, pues no. Ni ¿Ok? amante, Pues ni no había nada. manera. No, y además Otón I lo apoya, eso se me olvidó decirlo, y después lo traiciona. Traiciona al Sí, propio Otón I. A ver el Papa que Pues más bien le eligió. retire el apoyo, Exactamente. ¿no? Porque traicionar a alguien así, pues... No, sí, pero de plano él dijo que, o sea, me apoyas y después voy a conspirar contra ti. ¿Por qué? Porque tú, Otón I, quisiste llevar a cabo o tener muchas prerrogativas papales. No estoy de acuerdo con eso y entonces lo traiciona a pesar de que él lo apoyó. Entonces, eso es parte de Bueno, Sí, parte de esta historia. otra de las cosas que aprendimos en este conclave que nos dijeron varias veces es que, pues, contrario a lo que uno piensa, no necesita ser cardenal para ser electo papa. Cualquier persona bautizada en la fe católica Puede ser un laico. Hubiese podido ser un laico. Pues ya lo Hubiera fue en podido este caso. Hubiera podido ser, pero actualmente, Ujú. o sea, actualmente hubieran podido salir con que acabamos de votar por Juan Juanito Pérez, Pérez. que vive en México y En Iztapalapa, en además. Ixtapala. Todas, Con que todas seas las- bautizado, Ah, puede ser electo papa. Claro, eso no va a pasar, pero ahí está, es una y posibilidad. fue un conclave corto, finalmente. No fue un 4 conclave. fumatas, ¿no? Y Tres, se ¿no? acabó. Pues ¿no? no, O fueron, sea, fueron 3 negras y ya finalmente sí, Claro. o sea, en 4 salió, y además se esperaba que hubiese más discusión y demás. Dicen que Francisco lo armó bien para que quedara, que a él sí le hubiese gustado Pues eso dice, ¿no? Y lo que No pasa lo- es que la verdad es que un papa tiene muchas posibilidades de manipular el colegio electoral. En términos manipular me refiero a influenciarlo, sí, de porque él es acomodarlo. el que nombra a los cardenales y va nombrando cardenales con respecto a quienes sigan
pues su línea, supongo, ¿no? Ahorita hablamos otra vez de los impectores, ¿no? Ahorita Ahora hablamos que- de los inspectores y vamos a que se presentaron dos inspectores, ¿no? Ujú, ujú. Y que todo el mundo dijo, ¿usted dónde es? Y uno era un franciscano de una comunidad que está en África. Y llegó con su hábito todo raído y Monacal. dijo, yo soy cardenal. ¿Cómo? Y lo pasaron y Y dijeron, pasó. pues pásele usted. De esto y otras cosas sobre este especial del cónclave le platicamos después de esta pausa. Pues estamos de regreso aquí en este especial sobre el cónclave que acabamos de vivir, un poco sus antecedentes históricos, papas que han marcado la elección, iba a decir presidencial, pero en realidad es la papal, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando justamente de cómo se integra el colegio cardenalicio y hablábamos de los Impectore. inspectores, que son nombramientos que hace el Papa. Tiene el Papa la facultad de nombrar a cardenales que nadie sepa que son cardenales y que incluso no sean ni siquiera obispos. Puede nombrar a un cura de parroquia, de la parroquia ahí, y llamarlo y decirle, usted va a ser un cardenal impector. Eso quiere decir, usted lo va a llevar en su pecho. Nadie más lo va a saber, no se va a vestir como cardenal, no va a tener un palacio cardenalicio. Usted sigue en su iglesia, en su parroquia, pero usted es un príncipe de la iglesia, que al final eso es lo que es un cardenal, Ujú. un príncipe de la iglesia. Y sucedió que lo comentábamos en el especial En pasado, especial. que se esperaba, se creía Que había 5, ¿no? que había 5, se presentaron 2, y uno de ellos fue un franciscano Ujú. que llegó con su hábito de franciscano y dijo, tengo un nombramiento Papal. y a ver, déjeme ver. Bueno, revisaron, pues sí, cardenal, votó, y como es impectore, no se da a conocer su nombre, porque él seguirá siendo cardenal impectore. Ah, O yo sea, pensé que en ese momento No. ya Ellos se lo saben. descubría. Ellos, Pero saliendo de ahí, ya no, salen del Vaticano y ya claro, no. ellos lo saben, los que votan en la Capilla Sixtina, pues ven llegar a un cura y ¿usted qué hace aquí? Soy un cardenal. Pero luego nadie más lo sabe, él sigue siendo un cardenal O impector. sea, no se hace público, No sino se queda hace como público. papa. Ok. Exacto, exacto. Y bueno, nos platicabas ahorita, antes de entrar otra vez al aire, que también se han modificado cuántos votos se necesitaban. No siempre fue tan claro cuántos votos necesitabas para ser papa, ¿no? No, de hecho, esto ha venido el número de cardenales y los votos, varias reformas, pues desde el 1586, desde el siglo XVI, pero por ejemplo, muchísimo antes, en el 1179, pues hubo un concilio romano donde se tuvo que ya establecer un mínimo de votos, ¿no? 2/3 partes de los votos, por lo tanto, aunque esto ha variado, ¿no? Según varios papas. Porque también eso depende. Lo que no hay es un número fijo de cardenales, ¿no? Exactamente. Porque luego hay unos que son cardenales, pero por la edad no pueden ya votar. O los castigaron porque les O, descubrieron cosas terroríficas hay uno, y ¿no? entonces lo dejó ahorita Francisco, ¿no? Ahorita sí, ahorita hubo que no pudo votar porque lo había echado Francisco por Ujú. corrupto, creo, ¿no? Un tema Sí, de corrupción. Entonces, bueno, porque aquí lo importante es por qué se ven la necesidad de establecer un mínimo de votos, pues por la sencilla razón de evitar que hubiera una doble designación, ¿no? Que hubieran 2 papas. Y este es un dato que estudiando descubrí en 1378, que esa es otra efeméride que tienes. 1378 se lleva a cabo un cónclave y el resultado queda dividido, y la Iglesia Católica se divide con 2 papas durante casi 40 años. Exacto, porque ¡Qué barbaridad! fueron 2 papas, o sea, 2 papas diferentes en el mismo año, ¿no? Urbano VI y Clemente VII. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, después de este cisma,
se ve esta necesidad de que empezamos a conciliar sí o sí iglesia con gobierno, ¿no? Porque esto, Y fue en 1378, o sea, también fue hace pocos años. si lo tratas bien, uy, era no, no. fines de la Edad Ese, Media, esto es principios como del las Renacimiento, modernidades, eso de la iglesia moderna, ¿no? Sí. Sí, fue. Entonces hay esa necesidad, ¿no? De que, Y es que hoy vemos una iglesia católica pues más ordenada. Es decir, se muere un papa como se murió Francisco y lo que vemos es, tenemos una claridad de cuál es el proceso. ¿No? ujú. No, pues que vengan los cardenales, que lleguen, que se junten, que no hablen con nadie. Todos sabemos por las miles de horas de transmisión de televisión que se necesitan tantos votos, que si no, que hacen dos votaciones al día y que si no se ponen de acuerdo se van, echan una reflexionada y al día siguiente le vuelven a entrar. Pero las reglas se han ido definiendo de hace muy poco para acá. Y, Antes era casi un Sí. sálvese quien pueda, ¿no? y pueden negociar entre ellos. Y hay personas que pueden decir, vota por mí. Hay cardenales que dicen, vota por mí, yo te voy a dar tal, te voy a conceder tal. Y eso existe. Debe Sí. ser, claro. Y entonces es algo muy, es un proceso. Aunque hay una regla, Fer, Ujú. que es ningún cardenal puede votar por sí mismo. Pero, a ver, Pero lo hacen. pues es que si el voto es secreto, yo sí. voto, doble mi papelito, entro Ah, y... no. Entra ahí y No, después de Laura. eso además lo queman. No, pero pues, ¿qué pasa? Se supone que ellos están imbuidos por Del el Espíritu Bueno, Santo. O sea, bueno. ellos no hacen esas trampas. Esto no es una elección vulgar aquí de las que tenemos en cualquier gobierno latinoamericano. Que yo creo que sí, pero Desde el momento en que pueden hacer ofertas y negociar, porque finalmente quedan encerrados, pero quedan encerrados, solo ellos oye, saben lo que ahí solo pasa. ellos saben lo que pasa, pero entre ellos sí están, no están, o sea, no están encerrados cada uno en una habitación y solo salen a votar y los vuelven a No, guardar. comparten los No, alimentos, están todo el comparten día los ahí, alimentos, además. están todo el día se y echan su ahí es donde cigarro. se va generando, bueno, pues yo voy a votar por tal, oye, ¿qué te parece que no votes por cuál de más? Finalmente es una elección humana, Claro, no, sin duda. aunque estén imbuidos por Bueno. el Espíritu Santo, y además es una opción política, porque Claro. finalmente es el jefe de la iglesia, es alguien que tiene una fuerza política salvaje. Es lo que sucede cuando eligen a Juan Pablo II. Bueno, Sí. es el fin del régimen soviético en El- Polonia y el y- empiezo de la caída de... Y dicen, vamos a elegir a este que es amigo de Boctila era amigo del de Solidaridad, Walesa. de Lech Walesa, claro. y hacen una serie de Bueno, jugadas para No, mantenerse. no vayas tan lejos, Fer. La última foto que le lega al mundo Francisco, Ujú. que el día de su velorio sienta de frente a Zelensky y a Trump, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué fuerza política tendrá eso? Ujú. Después de lo que sucedió poquito, bueno, Poquito antes de la Casa pues, Blanca, sí, que le sí. dio una millada a Trump a Sí. Zelensky. Zelensky salió diciendo, yo no Sí, quiero sí. volver a hablar con este tipo. Ahí se sientan. ¿Cuál será la fuerza política de un acto como este, que la solo foto de ellos dos solitos frente a frente con una silla, sin nadie más, sin chimeneas detrás Impactante. ni nada? Eso Fue te muy habla impactante. del poder político De la iglesia. de la iglesia. Bueno, Pablo VI, cuando hay problemas en la iglesia y requiere de una fuerza, es el primero que cruza los océanos y es el primero que visita los Estados Unidos, Sí, claro. porque necesitaban negociar. Y hoy en día la iglesia que más aporta económicamente es la americana. La de los Estados Unidos, sí. Ujú. Bueno, pues ahí está clarísimo, ¿no? Hoy, de esos cambios que ahorita estaban hablando sobre el cambio electoral, los votos, los mínimos, mencionaste a Juan Pablo II, y sí, él en 1996 y también Benedicto XVI, que llevó a cabo varias reformas, dijeron que era las 2/3 partes de los votos, pero pudiendo realizarse en un máximo de 34
vueltas electorales. Ujú. Ujú. Entonces ya este tipo de reglas se quitan, van, pero constantemente van 34 teniendo vueltas cambios. ¿Y qué pasa electorales si no se son ponen de 4. acuerdo? Por ejemplo, si hubiera un empate, Ujú. ¿sí? Para el desempate, ver cuál es el que se tiene que hacer una vuelta, ver cuál es el que tiene el mayor número de votos, pero siempre se mantendrá la regla de las 2/3 partes. Mm. O sea, si no llegan a 2/3 partes, no hay. Pero, ¿qué pasaría? Yo no lo sé. Si llegan a 34 rondas electorales. Exacto, y nadie se pone de acuerdo. Pues yo creo que Pues, como ya alguna vez vimos, les quitan el agua, Les el echamos pan, les No, quitan sí. el echan un techo. volado, ¿no? No, el que era un platillo nada más para comer y para cenar, y después ya pan, agua y vino. Y pónganse de acuerdo. De hecho, en este ¿no? cónclave hubo quejas de eso de parte de los obispos, de la comida, y de hecho lo comentó por ahí Colbert en broma, que por eso fue tan rápido, porque decían que la comida estuvo muy, muy No, regular. no creo, Ay, no, no. eso es un fake news, Y en no. Italia que se come tan rico, No, no. y menos no. No creo Tienen un séquito de religiosas que les sí, cocinan de y no creo la mejor cocina. y no creo que apresuren una elección papal porque comieron mal. Digo, la verdad, no lo creo. Lo que sí es que esto ya se nos terminó. Y nos quedó un montón de cosas que hacer. Yo quería hablar del Concilio de Trento, que me dicen que es importante. Bueno, pero pues eso será en otra ocasión, porque en este momento no nos pusimos de acuerdo como los Con papas, los pero el papas. tiempo nos ganó, Igual. ¿no? Querida Pau, muchas gracias, querido Álvaro, gracias Fer, gracias a usted. Gracias a ustedes. Nos vemos en este próximo recorrido de 24 minutos en la historia. O sea, Y los ya fue el especiales no segundo tienen bloque. segundo.